Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 1. La Iglesia de los Primogénitos. Semana 7. El espejo y el vaso. Basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 7. Día lunes, lectura bíblica. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 9. Leer con oración. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 63. Dios quiere escribir en nuestro corazón. El tema de esta semana es el espejo y el vaso. Veremos que Dios desea escribir en nuestro corazón y que debemos ir al Señor, oír su palabra y practicarla en nuestro vivir, procurando siempre el hacer su voluntad. Asimismo, veremos nuestra necesidad de quitar todos los velos para contemplar al Señor como un espejo. Por último, entenderemos cómo Dios utiliza las tribulaciones y sufrimientos para manifestar el tesoro que hay en nuestro interior y producir un eterno peso de gloria en nosotros. Dios no solo desea hablar con nosotros, sino que también desea escribir a su pueblo, para que jamás se olvide de sus palabras. En el pasado, Él escribió en tablas de piedra. Sin embargo, lo que Dios realmente quería era escribir en las tablas de carne de nuestro corazón. Existe una razón para eso. Las palabras escritas en tabla de piedra están fuera de nosotros, pero las palabras escritas en las tablas de carne de nuestro corazón están en nuestro interior. Cuando la palabra está fuera de nosotros, solo es conocimiento, pero cuando está en nuestro interior, se vuelve una palabra de vida. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que Cristo escribe en nuestro corazón son palabras que llegan a ser espíritu y vida. Son palabras que transforman nuestra persona. El conocimiento, la simple letra, no logra hacer eso. En 2 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo deja en evidencia que si la palabra está fuera de nosotros, es decir, si la recibimos simplemente como conocimiento, usaremos ese conocimiento para medir, juzgar y condenar a las personas. Esto es así, pues la letra muestra el patrón de Dios, pero no nos capacita para alcanzarlo. Nos muestra lo que Dios quiere, pero no nos habilita para cumplirlo. El resultado de eso es el ministerio de muerte. La letra mata, porque exige, expone y condena, pero no capacita. Esa es la razón por la cual Pablo llama al antiguo pacto el ministerio de condenación, porque cuando nos equivocamos, nos condena. Por no poder cumplir el patrón establecido por Dios, lo que está en su palabra, nos sentimos condenados y ese sentimiento nos mata. Sin embargo, alabamos al Señor porque el nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu. El Espíritu nos da vida y nos capacita para cumplir la palabra de Dios. Es por esa razón que Satanás no quiere que Dios escriba en nuestro corazón. Él nos hace dejar la palabra a un lado,
disminuyendo así poco a poco su valor y la importancia de la lectura de la Biblia en nuestra vida. Quiere cortar nuestra comunión con Dios. Al hacer eso, neutraliza la acción del Espíritu en nuestro interior. Si recibimos el Espíritu, pero no lo usamos, somos iguales a aquellos que no tienen el Espíritu. Querido oyente, la gran pregunta es, cuando Dios nos habla, ¿cómo recibimos esa palabra? ¿La recibimos basados en el árbol de la ciencia del bien y del mal o en el árbol de la vida? Dios nos dio la Biblia para condenarnos o para salvarnos. ¿Y cómo la usamos? ¿Para matar o salvar? Esto nos muestra de qué manera recibimos y utilizamos la palabra de Dios. Un ministro del Nuevo Pacto no toma la palabra de Dios como letra, sino como espíritu y vida, hacia adentro de sí. Pregunta: ¿cómo ha recibido la palabra de Dios? Buen disfrute.